Buenos días, Dios les bendiga. La paz del Señor sea con todos, con cada uno de ustedes y también con nuestros amigos que nos acompañan por la transmisión en vivo del Facebook. Estamos aquí en la ciudad de Jericó, en la iglesia Salem. Bueno, es un privilegio estar compartiendo en este lugar. Nuestro pastor me ha pedido que todo este mes está hablando acerca de la Navidad. Amén. Y bueno, me ha pedido que comparta algo acerca de la Navidad. Entonces, esta mañana, voy a estar compartiendo acerca del pobre que enriquece. El pobre que enriquece. Y para ello vamos a leer en la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, del versículo 9. Y dice así: porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes, con su pobreza, fuesen enriquecidos. Gloria a Dios. El pobre que enriquece. ¿Está bien el título, no? Amén. Leemos de nuevo el texto. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Cuando hablamos de la Navidad, bueno, es un hecho ya sabido, conocido, comprobado, que la fecha del nacimiento de Jesús no es el 25 de diciembre. No sé por qué razón, nunca la indagué en el asunto, pero no es muy difícil de suponer. En el año 320, cuando el emperador romano Constantino hace el cristianismo la religión oficial del Estado, él se consideró a sí mismo como el sumo sacerdote de la iglesia y comenzó a poner algunas innovaciones. Y entre ellos surge el clero, surge el culto a las imágenes, y no es de extrañarse tampoco, esto estoy hablando un poco así de suponer nomás, que haya establecido 25 de diciembre como el nacimiento supuesto. También es un tema de controversia para los cristianos, porque el 25 de diciembre antiguamente se celebraba una fiesta de celebración al sol y a otras divinidades paganas. Entonces hay muchos cristianos que, bueno, fundamentados en la verdad, se les parece mal que nosotros celebremos la Navidad. ¿Saben? Nosotros los uruguayos tenemos que estar agradecidos por tener el 25 de diciembre como la Navidad, aunque no sea real, aunque sea ficticio, porque el hecho es que se conmemora un hecho histórico. Amén. Algo que sucedió. Gloria a Dios. Aunque no sea la fecha santa, sin embargo, en nuestro país, donde desde hace 120 años aproximadamente, se ha quitado todo vestigio religioso de nuestra sociedad, siendo Valle Ordóñez presidente de la República, un presidente de peso, que hizo muchas reformas buenas. Bueno, en algún momento se paró la influencia de la Iglesia Católica del Estado y Uruguay se transformó en un país laico que no sustenta ninguna religión. Y Valle Ordóñez fue un poquito más allá y todas las celebraciones que estaban en el almanaque les cambió el nombre. Entonces la Navidad hoy se conoce como el Día de la Familia. Y la Semana Santa como la Semana del Turismo, la Semana de la Cerveza, la Semana de la Criolla, la Semana de la Vuelta Ciclista del Uruguay, etcétera, 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 etcétera. Pero, a pesar de todo, en Uruguay, un país secularista que separa lo religioso de la vida civil, de la vida pública, aún se conserva la Navidad como el nacimiento de Jesús.
Y la Semana Santa, una semana en que Jesús ofreció su vida por nosotros. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Aunque no sea la fecha correcta, sin embargo, el tema Navidad recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso a nosotros nos hizo bien. Amén. Porque ha nacido hoy un Salvador, ¿cómo se llama? Jesús. Cristo el Señor. Gloria al Señor. Vamos a compartir tres cosas de este texto. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes, con su pobreza, fuesen enriquecidos. Número uno, por amor se hizo pobre. La encarnación de Jesús, tal como nos señala el Evangelio, es un misterio. Tengo que reconocer que es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque es algo milagroso, es algo sobrenatural. En nuestra mente no cabe que una mujer pueda concebir sola. No cabe eso. Sin embargo, Dios, que llama a las cosas que no son como si fuesen, bueno, Él operó, no sé cómo. ¿Cómo lo hizo? No me pregunto, porque no sé. Y esa mujer concibió en forma sobrenatural, y ese santo ser que nació se hizo pobre, siendo Dios. Pablo, el apóstol, que desde joven fue enemigo acérrimo de los cristianos, la iglesia nace, poco tiempo apedrean a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, y la gente que estaba apedreando a Esteban se sacó unas ropas, se las puso un muchacho llamado Saulo para que cuidara la ropa. Estaba de ropero Saulo de Tarso. Y ahí fue testigo de algunas cosas. Pero ese hecho de lapidar a Esteban a pedradas produjo en Saulo de Tarso, que más tarde fue el apóstol, ese resentimiento contra el cristianismo. Él creyó que era su deber hacer grandes cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Sin embargo, cuando él tiene un encuentro personal con Cristo, entonces comienza su carta a los filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló aún más todavía, adoptando la condición de siervo, de esclavo. El esclavo no tenía derecho a nada. Y Jesús se puso en esa condición. Por amor a nosotros, a ti y a mí, se hizo pobre. Se sacó su ropa divina, se puso la nuestra. Tal es así que el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, cuando ve el cuadro profético del Mesías que viene, lo presenta y dice, no hay parecer en él, no hay hermosura, es como una raíz de tierra seca. Sin embargo, le vamos a desear. Jesús apareció en la escena de la historia como una persona común, sí atractivo, pobre como la raza, pero enriqueciendo mucho. Él mismo se hizo pobre por amor. Hace unos años, cuando tenía el proyecto del cambalache La Ganguita, que hacía rendir la guita, que tuve del 2007 hasta el 2013, yo empezaba plata para comenzar el cambalache. Estaba invirtiendo 2 años, preparando el terreno, cerrándolo, haciendo los galpones, poniendo la luz, etcétera, etcétera. Y para empezar el cambalache empezaba plata. Entonces me puse a orar y el Señor me mostró en la oración el rostro de un amigo, un multimillonario que tenía mucha plata. Y entonces, bueno, entendí de parte de Dios que tenía que ir a pedirle. Yo necesitaba $1.500 en aquel entonces. Fui, se los pedí. Dice, no, de ninguna manera. ¿Sabes lo que he aprendido, Luis? Que ayudando estoy pasando mucha mala sangre. Porque vienen a mí, me piden prestado y no me pagan. Y bueno, en ese momento me sentí rechazado.
Después seguí orando, bueno, Señor, me mostraste a esta persona, ¿por qué? Y esta persona rechazó. Entonces el Señor me dio una estrategia. Me hizo escribir una carta donde le relaté cuál fue mi conducta con él. Todo el tiempo que lo hemos conocido. Deposité la carta en el buzón, esperé 2 semanas y al cabo de 2 semanas me llama por teléfono: vení, Luis, que te voy a prestar la plata. Un rico que no quería pasar mala sangre. Jesús pasó mala sangre. Es un hecho cuando uno ayuda a otros, lo hace desinteresadamente, y a veces el otro aprovecha la circunstancia, uno le tiende la mano, te agarra la mano con codo, brazo y todo, hasta el hombro, y te seca, y uno siente eso, no, a partir de ahora, pero Jesús no hizo así. Él vino y vivió como uno de nosotros. Experimentó el dolor, las lágrimas, experimentó en carne propia lo que era la injusticia humana. ¿Cuánto han sufrido con una injusticia? Todos los seres humanos estamos expuestos a la injusticia. Aún dentro del seno familiar se dan injusticias. Jesús sufrió la injusticia, las limitaciones. Sufrió el dolor, sufrió ver gente desesperada, pero en todas circunstancias, a pesar de que él era pobre, él dijo: no tengo dónde recostar mi cabeza. En cada circunstancia, él bendijo a las personas. Entonces Jesús es el pobre que enriquece. Y en esta Navidad nosotros reconocemos ese Jesús que nació en la forma de un niño. El amor de Dios se manifestó en la forma de un niño para hacernos quizás enternecer nuestros duros corazones. ¿Quién nos enternece ante un niño? Hay que ser más que criminal para endurecerse ante un niño. Pero uno ve un niño y algo surge de adentro. Bueno, Dios, así lo sabio, mostró su amor en la forma de un niño. Aunque no lo merezco, Dios me ama. Amén. Amén. Aunque no lo merecemos, Dios nos ama. Gracias a Dios. Y por amor a mí, se hizo pobre. Cada uno de nosotros tenemos contextos diferentes, venimos de familias diferentes, venimos de experiencias diferentes, pero al tener un encuentro con el Cristo resucitado, de alguna manera Él nos ha afectado y hemos experimentado ese toque sanador por dentro. Entonces el primer punto es: por amor a nosotros se hizo pobre. Número 2, conocerle y experimentar su gracia. El texto dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra gracia nosotros la conocemos mucho porque no la usamos. A veces decimos de gracia como que alguien nos regala así de arriba, como recibir algo de arriba. Pero no eso es lo que significa la gracia. Recibimos de parte de Dios un regalo. Ahora, ese regalo lo tenemos que conocer, lo tenemos que experimentar. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La fe cristiana, hermano, más allá de ser intelectual, es una experiencia cotidiana, es una experiencia transformadora. El apóstol Juan dice en su primer capítulo, dice: la ley por medio de Moisés fue dada. La ley del Antiguo Testamento, todo esto que tenemos acá escrito, que algunos cristianos se muestran celosos por cumplirla. Pero dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. La gracia y la verdad no vino por la ley. ¿Saben? La ley condenaba a las personas. La ley mostraba por qué somos pecadores. Nos hacía ver dónde estaba el problema, pero no solucionaba nada. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento: nada perfeccionó la ley, pero la gracia que transforma, la verdad que libera de las garras de Satanás, vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida como precio de rescate. Entonces,
El Evangelio nos desafía a sumarnos a una religión, no, nos desafía a conocer a Jesucristo, tener una experiencia real y viva que es transformadora, porque su gracia tiene la virtud de transformar, de liberarnos de la potestad de la tiniebla, trasladarnos al reino de su amado Hijo. Si no conocemos su gracia, nunca experimentaremos la transformación. Si no conocemos a Jesús, no tenemos que hacer un curso. Jesús histórico, ese que murió, que dejó una huella en la historia, ese Jesús que resucitó, ese Jesús nos invita a conocerle. Esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo, quien ha enviado. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios, es tener un encuentro con la vida y experimentar esa gracia transformadora. Gloria a Dios. Son palabras lindas, ¿verdad? Amén. Es una experiencia a la que somos desafiados cada uno de nosotros donde quiera que estemos. Han habido personas que han vivido como si Dios no existiera durante toda la vida. Llegaron a un punto que ya no tenían más ganas de vivir. Estaban a punto de quitarse la vida, pero por ahí la mano de Dios se interpuso para hacerles ver su necesidad, conectarlo de alguna manera con una iglesia, con la Biblia, con alguna transmisión, etc. Y como último recurso, como manotón de ahogado, echaron mano de la persona del Señor Jesucristo y experimentaron su perdón. Alguien dijo, yo ya tenía la cuerda, yo llevaba la cuerda, compré en la ferretería la cuerda con la cual me pensaba ahorcar, y cuando estaba preparando todo para ahorcarse, vino un niño golpeando la puerta con un folleto. Y ese folleto dice, Dios le ama. Un gurí inocente, estaba con el padre, después solo en la casa golpeando. Y ese hombre que estaba por quitarse la vida recibió ese folleto, Dios te ama. Desistió y siguiendo a ese niño y a su padre, el que conoció al Señor Jesucristo. Amén. Conocer y experimentar su gracia. Finalmente, el gran objetivo del Señor Jesucristo es enriquecernos. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Este año, un matrimonio de empresarios vino de Montevideo, nos invitó a una cena, allí en el parrillada esa que está saliendo por Santa Lucía, ¿cómo se llama? La rueda. La rueda. Muy bien. Pagó el asado, pagó el postre, pagó la bebida, pagó todo. La verdad, ojalá que tuviéramos más de esa invitación. Fue de gracia. Fue de gracia. Muy bien. Gloria a Dios. Pero ese matrimonio nos convocó para hacernos una pregunta a los dos, mi esposa y a mí. La pregunta fue esta. ¿Por qué en las iglesias no se nos enseña a prosperar en la vida? ¿Por qué en las iglesias se nos prepara para vivir en el cielo, pero no para vivir en la tierra? A mí me dejó frío. Yo le podía haber dicho, bueno, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Podía haberle citado las palabras de Pedro, que somos extranjeros y peregrinos en la tierra. O podía citar en las palabras de Pablo, bueno, la recordé toda en el momento. No buscamos aquí ciudad permanente, sino la que está por venir. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Pero no pude responderle, porque vi que había una profundidad en la pregunta. Y bueno, y hemos estado casi todo el año, Lourdes, intentando averiguar algunas cosas. Y llevamos alguna sorpresa. Podemos preguntarnos en esta mañana si el gran objetivo de Cristo fue enriquecernos. ¿En qué consiste esa riqueza? ¿Qué les parece? Ah, sí, nos dio la salvación, sí, porque nos libró de la vida del infierno, un lugarcito allá en el cielo.
¿Y eso? ¿Solo? ¿Por eso? Ah, bueno, sí, Él va a contestar nuestras oraciones, no nos va a librar del sufrimiento, pero va a estar con nosotros. Y es una gran cosa. ¿Por eso lo hizo? ¿Qué más? ¿Se terminó la riqueza? No lo que seamos espirituales, que conozcamos la Biblia, que sirvamos al Señor. ¿Por eso? Que seamos prosperados dando el diezmo. Miren, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que si damos el diezmo, Dios nos va a bendecir. Porque sí, el Nuevo Testamento dice que ya estuvimos bendecidos con toda bendición espiritual desde el momento que aceptamos a Cristo. El tema de dar, hermanos, es un tema de rendición, donde rendimos cada área de nuestra vida, incluyendo el dinero. Eso no podemos obligar a nadie. Es algo personal. Sí, Señor, que me has bendecido, y en algún momento el Espíritu Santo, como lo ha hecho incontables veces. En una ocasión fui a dar una materia al CEP, el Instituto Bíblico, tenía 15 pesos de bolsillo en aquel entonces, ya por el año 86. Y cuando me senté en el banco, el Espíritu Santo me habló clarito: dale 10 pesos a la profesora. Me puse a discutir. Señor, es lo único que tengo. Mañana tenemos que enfrentar la vida. Volvió otra vez, dale 10 pesos. Y bueno, como yo estaba un poquito vaquiano ya en eso, que todavía no estaba muy seguro, le di los 10 pesos. Al otro día, yo salí, estoy en un mandado, me esperaba un hombre, un trabajo, me dejó, yo no estaba, él se fue, le dejó a mi señora: mira, quiero que tu esposo me haga esto. Dejó el dibujo, dejó las medidas y dejó plata adelantada. Esa fue una. La otra fue que al año vi a esa persona, la profesora, me llamó aparte para decirme: ¿sabes, Luis? Ese día era mi primer día como profesora del instituto. Yo tenía plata para ir, pero no tenía plata para volver. Yo le dije al Señor: Señor, si vos querés que yo esté acá enseñando, me tenés que proveer para el boleto de regreso. Y le cupo a este servidor el medio por el cual el Gloria a Dios. compró bendición para mi hermano. Y a mí me bendijo también. Entonces, en el tema del dinero, hermano, es un asunto personal nuestro. Cada uno dé como propuso su corazón. Si uno quiere dar el diezmo, del diezmo; si quiere dar el 5%, del 5%; si quiere dar el 20 o el 30%. Nosotros con mi esposa nos damos el 20, a veces el 25%. Quizás en la lista del concilio figura el 10 nada más, pero nosotros todo lo que hacemos, la recorrida, la nafta que gastamos y que a veces colaboramos con alguien y con otro, gastamos, y Dios nunca nos ayuda. Gloria a Dios, amén. No lo hacemos porque esperamos que Él nos bendiga, lo hacemos porque ya somos bendecidos. Amén. Ahora, hermano, sacando ese tema, pues no es el tema este. No vayan a pensar que estoy acá tirando la manga. No. El gran objetivo de nuestro Señor Jesucristo es enriquecer. Amén. Vamos a leer de nuevo el texto antes de entrar en algunos detalles. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes, con su pobreza, fuesen. El apóstol Juan le dice a uno: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Cuál cosa? Y que tengas paz, tengas salud. No. ¿Cuál es cosa? Vamos a respetar el texto. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Qué sigue? En todas las cosas. En todas las cosas. Y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Entonces, nuestra alma, hermano, tiene que prosperar. Pero la prosperidad de Dios no alcanza solamente a nuestra alma, no solo compete a nuestra alma, a nuestra espiritualidad, es a todas las cosas y aún a nuestra salud. Bendito Dios.
¿Amén? El pastor citó la parábola de los talentos. Tengo 51 años en el camino del Señor, hermano. Recién este año, por primera vez en mi vida, me di cuenta que cuando Jesús habla de los talentos, no está hablando de las virtudes, de las capacidades que uno tiene. ¿De qué está hablando? De plata. Porque un talento, en aquel entonces, un talento, si no tengo mala información, equivalía a lo que un obrero ganaba durante 16 años. Era muchísima plata. Y Jesús cuenta una parábola, la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a uno le dio 1. Y hay un detalle que aparece ahí. A cada uno según su capacidad. No sé cuál es el mensaje. Jesús está hablando de plata, hermano, no está hablando de capacidades, de virtudes, de que vos tenés el don de evangelista y tenés que multiplicarte. No está hablando de eso, está hablando de plata. ¿Y el evangelio prospera o no prospera? Ser cristiano, hermano, ¿nos hace ricos o nos hace más pobres de lo que éramos? Nos hace más ricos, hermano. Nos enriquece. Amén. En la parábola de los talentos, hermano, Jesús está diciendo algunas cosas interesantes. Número 1, la plata hay que multiplicar. El que tenía 5, gestionó y ganó 5. El que tenía 2, gestionó y ganó 2. Y el que tenía 1, ¿qué hizo? Lo enterró. Lo enterró. ¿Por qué lo enterró? Tuvo miedo de perderlo. Y cuando fue a rendir cuentas, el que le dio el talento, dijo, ¿por qué no lo pusiste en el banco? Aunque sea los intereses. ¿Saben, hermano? El banco, estoy haciendo algunas averiguaciones, y yo invierto 80.000 pesos a plazo fijo en un año, el Banco República solamente me da 3.131 pesos. Es poco. Es algo. No es nada. Entonces Jesús, en su mente, está dando la enseñanza de que el dinero tiene que multiplicarse. También está dando la enseñanza, hermano, que Jesús pondera la administración, la buena administración, pero no ve con buenos ojos la pasividad negra. Tuve miedo, lo pondí, hice una ojera ahí, Él vino, desenterró el trabajo de una vida, ¿cuál fue? Un agujero en la tierra. El dinero, hermano, tiene que ser gestionado, tiene que multiplicarse. La pregunta es, ¿quién lo va a gestionar? No, Señor, yo te doy 1, vos me tenés que dar 10. Sí, el reclamo nuestro. ¿Cuánto dice? Yo creo, Señor, que si tú me vas a... Esa es la enseñanza que hemos recibido, la que nos han compartido, que si vos das el 10%, Dios te va a dar más. Y cierto, hermano, porque es cierto. Pero la bendición, hermano, viene en respuesta de Dios a nuestra gestión. Tenemos que arriesgarnos, tenemos que invertir, tenemos que ahorrar, tenemos que asesorarnos, tenemos que ver en qué podemos hacer que la plata se multiplique. Entonces el cristiano, somos llamados, hermanos, siendo pobres, pero podemos ingresar. Vamos a tener riqueza en la cuenta del banco. Pero Jesús, hermano, enseña en la palabra que el dinero tiene que multiplicarse. ¿Quién lo va a multiplicar? Él. No, yo tengo que usarme. A cada uno de Dios según su capacidad. Y eso es nuevo para mí, hermano. Es nuevo. El año pasado, en septiembre, en víspera de que me estaba por casar, iba a casar en diciembre, bueno, tenía unos pesitos ahorrados ahí, y bueno, voy a gestionar para hacer unos apartamentos. Y empecé a sacar mugre que tenía acumulada. Porquerías que compré, porque me encantan los remates, hermano. Iba a los remates y compraba porque era barato. Y esto algún día me va a servir para algo. Lo voy a comprar porque es barato y algún día, miren, hermano, en septiembre me amargué tanto porque me di cuenta en septiembre del año pasado. ¿Por qué razón fui pobre? Porque me llené de porquerías.
gasté la plata en cosas que no eran útiles, eran baratas, era una oportunidad, y yo quería y acumulé, tenía piezas llenas de porquería. Entonces no es culpa de Dios que yo he sido pobre, fue culpa mía, invertí mal, gestioné mal. Entonces, si el Señor Jesús vino para enriquecernos no solo en lo que tiene que ver con nuestra alma, con la eternidad, con la bendición, con su presencia acompañándonos, con su bendición en el servicio que podamos tener para Él, pero también la bendición de Dios enriquece económicamente. Pero nosotros tenemos que gestionar un poquito, tenemos que administrar debidamente. Y entre ellos, hermanos, tenemos que evaluar un poquito. Uno es bombardeado por la televisión, bombardeado por los afiches, bombardeado, va a un almacén y lo va al supermercado y hay un afiche enorme para comprar. Y uno compra, hermanos. Y mi esposa decía hace poco, predicando también desde La Piedra, en la reunión de mujeres, compramos cosas que no precisamos, porque están baratas. Es una oferta, mitad de precio. ¡Mirá qué barato! La hermana Olga, que me ha dado ropa, muchas oportunidades, me da ropa con la etiqueta todavía. Y a veces uno se mira y esa etiqueta a mí me hizo pensar, ¿cuánto hubiese comprado cosas que nunca llegué a utilizar? ¿Sabes lo que tuve que hacer en septiembre? Empecé a tirar para la calle. Me dolía en el alma. De lo que va de septiembre del año pasado hasta ahora, ya he hecho 3 limpiezas. Y en las 3 limpiezas siempre dejo algo porque me da pena tirarlo. Y ahora, antes de accidentarme, de caer en la escalera, ya estaba haciendo planes para hacer una nueva limpieza y volver a tirar un montón de porquería que compré, tiré plata. Ahí tengo la plata. En vez de que la plata me rentara, en vez de que me produciera ganancia, ya la tengo parada. Una falsa idea de que el mucho tener me hace rico. Jesús dice, hermano, que tenemos que gestionar. El dinero tiene que multiplicarse. También en la parábola no, Jesús dice, nadie puede servir a 2 señores. Porque amará a uno y va a despreciar al otro. ¿Cuál es el mensaje? No podemos servir al dinero como si fuese un Dios. No sé qué es el dinero. Es una herramienta de producción. El capital que tenemos es nuestro dinero, entonces tenemos que gestionar nosotros, evaluar, a sacar cuentas. Esto sirve y esto no sirve. No hace mucho fui a comprar leña a un lugar y entonces el hombre con un cigarro largote así, los dientes medio podridos. Yo, vos que sos pastor, mirá, ¿por qué no me ayudás a cuadrar? ¿Tú me das plata para arreglarme los dientes? Mirá que no los tengo. Negro, podrido. Con un cigarro en la boca. Ah, mirá. ¿Cuántas cajas de cigarros fumás por día? 2 cajas. Bueno, así que son 2 por 3. 6, 60 cajas de cigarros por día. ¿Cuánto sale una caja de cigarros? No me acuerdo. No, me dijo. Es un sumo importante. Bueno, ahí tenés para arreglarte los dientes. Andá al dentista, juntás esa plata que te gastás en los cigarros, y le decís al dentista que vas a pagar mensualmente, tanto por mes, de liquidar. Me la hiciste buena vos, me la hiciste buena, me tapaste la boca. Y a mí me quedó eso también porque digo, ¿cuántas veces yo hice lo mismo? Gasté plata en porquerías y cosas. Isaías dice, creo que en el capítulo 55, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y el trabajo en lo que no aprovecho. Como empresario, pequeño empresario, he visto que cuando cobran el sueldo se van corriendo porque quieren comprarse algo. Comprarse una ropita, comprarse algo. Y después, sacó el 20, están sin plata. Uno a la semana. Entonces, ¿por qué gastan el dinero en los pan? Jesús,
con su pobreza nos enriqueció. Su gran objetivo ha sido enriquecernos. Y sin duda que lo es. Yo me miro a mí mismo, hermano, estando en el mundo, el 90% de lo que ganaba se iba a servir a Satanás. La timba, el boliche, los bailes, chiquilina, aquí y allá. Empezaba la semana con lo mínimo. Tenía que sacar fiado en el almacén, pagar el sábado. Pagaba el sábado, ya tenía reducido el ingreso semanal, pero lo que me quedaba, la mayor parte, servía a Satanás. Cambio ahora, hermano, aún teniendo en cuenta que se nos ha inculcado la imposición del diezmo, me queda el 90 para mí. Yo puedo invertir. Doy gracias a Dios, hermano, que Él vino a enriquecernos y podemos hacer cosas, podemos manejar. ¿Saben, hermano, en estos 10 años que hemos estado bajo la presión de la enfermedad, de todo esto que nos ha sucedido, me quedé sin trabajo? Esa es una agonía, hermano, no poder trabajar. Estar atendiendo a un enfermo y estando uno mismo enfermo. Percibiendo un poco la simpatía ajena. Gracias al Señor, muchísimos hermanos nos ayudaron, no hay palabras para agradecer eso, pero a mí eso me dolía tanto porque yo me sentía capaz y ahí estaba imposibilitado. Pero en esos 10 años, hermano, Dios me permitió hacer un emprendimiento. ¿Cómo lo hice? No lo sé. Lo que sé es que Dios proveyó de forma extraordinaria. Entonces, esta pregunta que nos hicieron este matrimonio empresario este año cobró significado para mí, porque me fui examinando a mí mismo y dándome cuenta de los errores que he cometido. Gastar porquerías. Gastar porquerías. No, que no falte la coca en la mesa. Que no falte el alfajor para el chiquilín, para la merienda. ¿Saben cuántas plata se van? Yo voy a un almacén, hermano, allá cerca de mi casa. La gente timbea de lo lindo con los cartoncitos de eso. 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Una persona que timbea 50 pesos por día, en el mes, son 500 pesos, ¿no? Si timbea 100 pesos por día, en el mes son 3.000 pesos. Una persona que gana 50.000 pesos y paga las leyes sociales, le quedan casi 40.000 pesos. De servicios, hermano, yo estoy sacando la cuenta, de servicios solo, pagamos casi 14.000 pesos. Entonces, si ganamos 40, le restamos 14, ¿cuánto queda? 26. 26 tenemos que sacar para la comida, tenemos que sacar para algunos servicios que aparte tenemos que sacar para calzarnos, para vestirnos. Entonces, Jesús pondera la administración productiva y no ve con buenos ojos la pasividad del gente. Este Jesús que nació, lo vamos a recordar ahora en la Navidad, este Jesús que resucitó, su gran objetivo es enriquecernos. El diablo es el padre de la miseria. Jesucristo nos libera y nos limpia, nos bendice con toda bendición y también nos prospera. Amén. Calvino vivió hace 400 de años en Suiza, fue un pastor muy renombrado, hizo muchísimas cosas buenas y una de las cosas buenas que él comentó fue el ahorro y la inversión. El ahorro y la inversión. Entonces las iglesias calvinistas fueron iglesias prósperas, porque los invitó a hacer una evaluación, a no gastar en cosas superfluas, cosas que son cosas así que tenemos derecho. ¿Quién nos va a negar nuestros derechos? ¿Acaso yo estoy negando los derechos de gastar en lo que queramos? No. Pero si el Evangelio nos invita a prosperar, entonces, hermano, ¿por qué gastamos nuestro trabajo en lo que no aprovecha?
hace una atención, un regalito, que uno se lo da a un gurí y lo revienta en un momento. ¿Sí? Calvino, hace 400 años, enseñó el ahorro y la inversión. Las iglesias calvinistas eran muy prósperas, muy prósperas. De hecho, hermano, cuando hubo persecución en Europa, que vinieron mucha gente para Estados Unidos, y para América, y para México, ya vinieron con esa mentalidad del trabajo, del ahorro, la inversión. En México, hace una punta de años, hubo una persecución contra los evangélicos. Y saben, los evangélicos que estaban en el campo, que trabajaban en el campo, se juntaron y le dieron un ultimátum al gobierno. Si usted no saca eso de que está prohibido ser evangélico y que solamente tenemos que ir a la iglesia católica, nosotros, todos los agricultores, nos vamos del país. Y el gobierno, que hizo, se contrató un avión y se fue a llenar los campos de México. Se dio cuenta, los mejores campos, más trabajados, más productivos, eran los de evangélicos. Porque tuvieron que retirar el ultimato porque perdía la economía. Bueno, uno mira en Colonia gente, hijos de inmigrantes, gente próspera, gente que trabaja, gente que invierte, gente que parece que tiene cabeza, que han aprendido, hermano, que el dinero es una herramienta para multiplicar. No es un amo, no es un amo. Cristo vino a enriquecer. Amado, yo deseo que tú seas prosperado así en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Termino con esta frase del Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 17, por ahí dice, se le dio a leer el libro del profeta Isaías, donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabe? Le he preguntado a muchísima gente cuál es la buena nueva para los pobres. Lo único que me han contestado es lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, pero ahí está hablando de personas que son conscientes de sus limitaciones, que son conscientes que necesitan ayuda y recurren a Dios. Pero la buena noticia para los pobres no es esa. ¿Cuál es? El pobre puede dejar de ser pobre. Porque ahora tenemos a Jesús de nuestro lado. ¿A qué vino Él? ¿Cuál es su gran objetivo? Enriquecer. Leemos en el libro de los Hechos, en el libro de Hebreos, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, ¿verdad? Era un tiempo de persecución, los cristianos se los marginaba, se los castigaba, se los apresaba, se los ponía en los circos para que las fieras los comieran, para que los toros los acornearan, para ponerlos a luchar entre ellos mismos como si fueran gladiadores a muerte. Era un tiempo crítico, no había mucha posibilidad de progresar, porque los cristianos estaban ocupados en la supervivencia. Seamos contentos con esto. Ese era el tiempo para eso. Pero en la carta a los Corintios dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado. ¿A quién le estaba hablando? Personas corrompidas que vivían de la inmoralidad, aceptaron a Cristo como su Salvador, tuvieron que reconstruir su vida sobre la conversión, y aún así, Pablo dice, según hayan prosperado. En medio de ese ambiente, en medio de la corrupción, en medio de todo, el cristiano es llamado a prosperar. No es el objetivo ser rico, no confundamos, ¿no? Sino que tengamos otra mentalidad. La mentalidad de pobre la tenemos que dejar. Bueno, Dios, ¿será que Dios quiere que estemos así? Uno hace intentos, fracasa y bueno, queda la voluntad de Dios que seamos así. Uno tiene que seguir intentando, hermano. Jesús dijo que tenemos que gestionar la riqueza, hermano. Cada uno en el ámbito según nuestra capacidad y las posibilidades, tenemos que estudiar,
evaluar la situación para ver en qué podemos salir adelante. Este hermano que me prestó la plata para vivir con Balacho, termino con esta historia, hoy es multimillonario. Pero él era integrante de una familia de muchos hijos, de padres inmigrantes, padre de albañil, luchaba para el presupuesto familiar, tenían como 7 o 8 hermanos. Y este hombre, cuando era jovencito, terminó la escuela, y dice, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Hizo una evaluación. Estudió un poco el mercado. Se dio cuenta que había un rubro que estaba prosperando. Entonces, dice, voy a estudiar con respecto a este rubro. Estudió, cuando logró dominar un poco las cosas, dice, bueno, ahora voy a poner un taller. Plata para pagar el alquiler no tenía, garantías tampoco, pero cerca de donde vivían había un señor que tenía un galpón grande y fue a hablar con él. Bueno, fue con el padre. Si usted me alquila el galpón, yo no tengo para garantía y no tengo para pagar el alquiler, pero mi compromiso es este. Yo le doy a usted el 20% de lo que yo gano. Y bueno, como fue con el padre, que han conocido, se arriesgó. Empezó trabajando. Sí, el primer día no ganaba nada. Pero a medida que lo fueron conociendo, resulta que ese hombre que le alquiló en esa condición percibía más por día que por un mes de alquiler. Y ese hombre, muchacho, con esa visión que tuvo de evaluación, de ver en qué podía invertir, siguió estudiando, siguió trabajando y siguió ahorrando. Se compró un terreno. El padre le hizo un galpón. Si usted va, le hizo un taller enorme. Si usted mira el piso, hay millones de pedacitos de cerámica así. El padre se los colocó uno por uno porque era lo que había, no se podía gastar en más nada. Después le pasó una máquina y quedó un piso pulido extraordinario. Y ahí ese hombre fue que comenzó a ser millonario. A veces uno dice, sí, pero estos son millonarios porque explotan a la gente. Este hermano, lo conozco bien, él dice que soy tu amigo. Hizo plata trabajando en la cabeza. Entonces esto nos arroja una lección a todos nosotros. Si el Evangelio nos habla de que Cristo se hizo pobre para enriquecernos, significa que tenemos que cambiar un poquito nuestra mentalidad. Conectarnos con el Espíritu Santo, Señor, ¿en qué puedo prosperar? ¿En qué puedo prosperar? Estoy en un rubro, hermano, en el cual estamos en ello un poco por la necesidad de esos 10 años. Y hoy por hoy estoy asesorado, hermano. Es uno de los rubros siempre vigentes. Es uno de los 3 rubros. La comida, bienes raíces y alguna idea que satisface una necesidad. Eso corre en todos los países. Entonces uno no tiene que cerrarse, hermano, amargarse la vida. Si Cristo me sacó de la miseria, de abajo de la pata Satanás. Satanás es el padre de la miseria, pero Cristo se hizo pobre para enriquecer. Gloria a Dios. Para enriquecer de mí. Entonces, dentro de mi capacidad, tengo que pedir sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, Pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Me conta, hermano, que en el taller muchísimas veces tuve que pedirle sabiduría a Dios para resolver un problema. La sabiduría vino. Soy un hombre bendecido, hermano. Gloria a Dios. No porque soy un cráneo, ni porque tengo cabeza, ni porque no. Porque el Señor me ha prosperado. Gloria a Dios. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo por amor a ti y a mí. Él se hizo pobre para que con su pobreza pues, Amén. gracias a Dios por su vida. Dios les bendiga, hermano. Mediten en esta palabra. Examínense, pregúntenle al Señor, bueno, Señor, yo quiero mejorar mi economía. Si
si me vas a enriquecer, no solamente mi alma se va a enriquecer, no solamente mi espíritu, en todas las cosas, dice la palabra, esas todas las cosas incluye también. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.